gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 160 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 4 de agosto de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el liderato de empujadas del puertorriqueño Neftalí Soto, el protagonismo del cubano Leonis Martín con los Marinos de Lote y las 260 victorias del venezolano Alex Ramírez como manager. Luego hablaremos de la historia del primer as japonés, Eiji Sawamura, y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos hablar del liderato de empujadas del puertorriqueño Neftalí Soto, quien tuvo una extraordinaria semana esta semana con las Estrellas de Dena. Pegó un jonrón, conectó 2 dobles y 5 sencillos y remolcó 8 carreras en los 6 juegos que disputó esta semana, y eso le permite totalizar en este momento 75 carreras empujadas, y con esa cifra se convirtió en el líder absoluto de esa categoría en la Liga Central. Está primero por encima de Hayato Sakamoto del campo corto de los Gigantes de Yomiuri, quien tiene 74 en este momento. Es una carrera peleada, pero hay que considerar que antes de que comenzara la semana, Soto estaba lejos del liderato, no estaba siquiera cerca estaba como en el cuarto lugar de la categoría hace una semana, hace 6 partidos, y ahora está de primero absoluto, líder absoluto de la Liga Central con 75, y además de eso está segundo en jonrones, tiene 28 en este momento, está apenas un jonrón del líder, que es precisamente Hayato Sakamoto, de los Gigantes de Yomiuri, y esto lo convierte, por supuesto, en candidato al jugador más valioso de la Liga Central esta temporada. Ahora, recuerden cómo funciona esto en Japón, y lo hemos explicado en distintas ocasiones. Por lo general, salvo excepciones muy ocasionales, muy contadas, los periodistas deportivos japoneses suelen seleccionar o suelen darle el premio al jugador más valioso de la temporada al jugador más destacado del equipo que quedó campeón. De manera que si el equipo en cuestión o el jugador en cuestión está jugando para un equipo que no quedó campeón de liga ese año, es casi imposible que sea seleccionado como jugador más valioso. La última vez que eso ocurrió, que un jugador no perteneciente al equipo campeón de liga fue electo como el jugador más valioso de la temporada, fue en la campaña 2013, cuando el curazoleño Vladimir Valentín fue electo jugador más valioso porque en ese año, recordarán, estableció el récord actual de jonrones para una temporada de la NPB, que es 60. El récord anterior era de 55 y Valentín lo superó por un claro margen. Terminó bateando 60 jonrones en una temporada, y a pesar de que su equipo, las Golondrinas de Yakult, terminaron en el último lugar de la Liga Central ese año, fue casi una decisión unánime. Todos los periodistas japoneses le dieron el premio, sus votos a él, para que él fuese el jugador más valioso de la temporada. De manera que esa fue la última o la excepción más reciente a la regla. De resto, casi siempre se elige al jugador más valioso. Simplemente los cronistas deportivos japoneses eligen al jugador más destacado del equipo que quedó campeón de liga. Y decimos que Neftalí Soto es ahora candidato al jugador más valioso porque las Estrellas de Dena, y eso lo vamos a discutir más adelante, están apenas a medio juego del liderato de la Liga Central y tienen el chance real, el chance legítimo de ganar el título de liga este año, el título de la Liga Central. Y si lo llegan a ganar, pues en este momento Neftalí Soto es el jugador más destacado de ese equipo, es el jugador que tiene más honrones y que tiene más carreras empujadas. Su promedio no es el mejor promedio del equipo, pero es un promedio decente, está bateando 2.64 en este momento, si mal no recordamos, y por lo tanto, y está liderando el equipo en jonrones y en carreras empujadas, de manera que Soto se perfila claramente como un posible o uno de los candidatos principales al premio al jugador más valioso de la temporada, siempre y cuando, repetimos, siempre y cuando las Estrellas de Dena
logren ganar el título de la Liga Central. Si no lo ganan, entonces ya las posibilidades de que Soto sea jugador más valioso van a ser mucho menores. Pero si lo hacen, y repetimos, están apenas a medio juego del liderato, entonces Soto va a tener chance de ser o de ganar, de convertirse en el cuarto latino en ganar el premio al jugador más valioso de la temporada regular en toda la historia de la NPB. Recuerden, hasta el momento solo tenemos 3 latinos, los 3 son venezolanos, que han ganado el premio al jugador más valioso de la temporada regular. El primero fue Roberto Petagine, que lo ganó en la temporada 2001. Ese año además él jugaba para las Golondrinas de Yakult en ese momento, quedaron campeones de liga y quedaron campeones de la Serie de Japón también ese año. El segundo fue el venezolano Alex Cabrera en la temporada 2002, porque en aquella temporada conectó 55 jonrones y igualó en el que ese momento era el récord de más jonrones en una temporada, y además su equipo quedó campeón de liga, por lo tanto le dieron el premio al jugador más valioso en esa ocasión. Y el tercero es el venezolano Alex Ramírez, que lo ganó en 2 ocasiones, lo ganó en años consecutivos en la temporada 2008 y 2009, porque fue la pieza clave de esas 2 temporadas en las que los Gigantes de Yomiuri ganaron el título de liga. En ambas ocasiones fueron a la Serie de Japón, perdieron la primera contra los Leones de Seibu, pero ganaron la segunda y quedaron campeones, de manera que Ramírez tuvo excelentes números esos 2 años y es el único extranjero, de hecho, es el único extranjero que ha ganado el premio al jugador más valioso en más de una ocasión. De manera que tenemos 4 premios en total, 3 jugadores distintos, son los únicos 3 que lo han ganado. En este caso, si Soto llega a tener la suerte de que Dena se corone campeón entonces, y gana el premio al jugador más valioso, sería entonces el cuarto latino en alzarse con el premio al jugador más valioso de la temporada regular. Hablemos también del protagonismo que ha tenido el cubano Leonis Martín con los Marinos de Lote. Ha tenido un inicio de temporada fantástico. Tuvo un inicio muy prometedor en los 3 primeros juegos que disputó, ya lo mencionamos la semana pasada, pero también habíamos advertido que había que tomar las cosas con cautela porque así como ha habido casos en los que latinos han llegado a mediados de temporada a la NPB y les ha ido muy bien desde el momento de su debut hasta el final de la temporada, que terminaron con una actuación fenomenal. Así como ha habido ese tipo de casos, también ha habido otro tipo de casos en los que el debut inicial es el mismo, debutan con mucho éxito, pegando un jonrón, empujando carreras, etc. Pero apenas unos pocos días después ya se caen y nunca más se levantan, y por esa razón los dejas en libertad al finalizar la temporada. De manera que no sabíamos y todavía no sabemos qué tipo de carrera van a tener tanto Martín como Yangervis Solarte, el venezolano, que también debutó el mismo día que lo hizo Martín. Pero al menos en este caso vemos que esa buena actuación que tuvo al principio en los 3 primeros juegos, al menos en el caso de Martín la ha mantenido. Esta semana le fue muy bien. En los 6 juegos que disputó esta semana, Martín conectó 2 jonrones, 4 dobles, 5 sencillos. Anotó 5 veces y empujó 7 carreras. Está bateando para 308 en este momento. Y no solo eso, sino que además está brillando la defensiva también. Esta mañana compartimos un video de Pacific League TV en el que hacen un resumen de todas las jugadas importantes que ha hecho Martín hasta ahora, e incluyen también las jugadas defensivas y las jugadas ofensivas. Y sin duda alguna le está yendo muy bien. Está inspirado, se ha adaptado bien al equipo, sus compañeros de equipo lo están apoyando, están emocionados con lo que él está haciendo, de manera que al menos estos primeros 9 juegos que ha disputado hasta ahora, Martín le ha ido muy bien, ha estado rindiendo bien, ha estado produciendo buenos números, y obviamente es un inicio muy prometedor, y esperemos que se mantenga así y que pueda continuar haciéndolo hasta que termine la temporada, por lo menos. Es curioso comparar su caso con el del venezolano Yangervis Solarte, quien también conectó un jonrón en su primer partido, además un jonrón que le dio el triunfo a su equipo. Luego en los 2 partidos siguientes no le fue muy bien, bajó su promedio. En el cuarto partido, que fue el primer partido que disputó esta semana, pegó 2 jonrones y empujó 4 carreras, de manera que se volvió a encender, pero lamentablemente después de ese juego se ha ido casi en blanco, apenas ha conectado un sencillo en los 5 juegos siguientes. Por lo tanto su promedio bajó a 200, y no solo eso, sino que en los 9 partidos que ha disputado tiene 4 errores defensivos también, y eso obviamente habla de que todavía necesita tiempo para adaptarse mejor a la liga. En comparación, obviamente, a Martín le está yendo mucho mejor de lo que le está yendo a Solarte. De cualquier forma, repetimos, es muy temprano todavía para decir si esto es algo concluyente o no.
si Martín va a continuar jugando así por el resto de la temporada o si Solarte va a terminar con los mismos resultados que ha mostrado hasta ahora, hasta el final de la temporada. No lo sabemos, hay que esperar todavía, es muy temprano para dar una un veredicto, digamos, en relación al tipo de actuación que están teniendo Martín y Solarte en este momento. Sin embargo, queremos celebrar sin duda alguna la gran semana que tuvo Martín. Repetimos, 2 honrones, 4 dobles, 5 sencillos, 5 carreras anotadas, 7 empujadas esta semana y está batiendo 308 y además de eso se está luciendo la defensiva, ha hecho buenas atrapadas, ha hecho ya un par de outs en la goma. Corredores que estaban tratando de anotar y Martín ha mostrado un gran brazo y ha hecho un par de outs muy emocionantes en el plato, de manera que le está yendo muy bien y hay que celebrarlo, repetimos, no cabe duda que esperemos que se pueda mantener así, sería algo fantástico, porque seguramente entonces el equipo lo renovaría como mínimo para la temporada que viene. Estaremos muy pendientes de lo que haga Martín en estos siguientes partidos, pero repetimos, queríamos simplemente celebrar esa gran semana que tuvo Martín con Lote esta semana. Otra cosa importante que ocurrió esta semana fue que el venezolano Alex Ramírez, el manager de las Estrellas de DENA, llegó a las 260 victorias en su carrera como manager y se convierte con esa cifra en el tercer manager más ganador en la historia de las Estrellas de DENA. Y eso es algo que hay que celebrar, algo que hay que resaltar. Obviamente, cuando hablamos de las Estrellas de DENA estamos hablando del equipo más perdedor en la historia de la liga, de manera que convertirse en el tercero en número de victorias con una franquicia de este tipo, primero puede que no sea tan difícil porque claro, obviamente la lista de managers que tienen muchas victorias con el equipo no es muy grande, pero al mismo tiempo, como se trata del equipo que históricamente ha sido el peor, obviamente esas victorias tienen más valor porque las está logrando no con los Gigantes de Yomiuri, no con un equipo que está repleto de estrellas, sino con un equipo modesto que tiene buenos jugadores y que simplemente están jugando bien. De manera que desde ese punto de vista tiene un mérito inmenso lo que ha hecho Ramírez y de cualquier forma repetimos, hay que celebrar, es una buena marca, 260 victorias en las 3 temporadas y media que lleva como manager y el hecho de que lo estén resaltando, el buen trabajo que ha hecho hasta ahora, recuerden en las 3 temporadas que tiene, ha llevado al equipo 2 veces a la postemporada y 1 vez a la Serie de Japón. Y este año ya promete incluso pelear por el título de liga, que es algo que el equipo no ve en los últimos 21 años. La última vez que el equipo de DENA fue campeón de liga y de la Serie de Japón fue en 1998. Entonces el equipo comenzó a decaer poco a poco y pasó por una racha terrible en la que quedó en el último lugar de la clasificación como 8 años seguidos, algo así. Fue algo realmente malo, de manera que, o fueron 6 de 8 años, algo así, fue realmente un periodo muy, muy malo para el conjunto y desde que llegó Ramírez en 2016, pues le ha inyectado vida, lo ha convertido en un candidato al título, cosa que antes nunca ocurría. Y repetimos, es algo fantástico que hay que celebrar y que queremos aplaudir porque tiene mucho mérito, no es nada fácil ser un manager, especialmente para un manager extranjero, no es nada fácil mantenerse en ese cargo por varias temporadas y además tener un récord como este en el que ya estamos hablando del tercer manager más ganador en la historia de la franquicia. De hecho, el manager con más victorias, no recordamos el nombre, pero el número de victorias que cosechó el manager más exitoso en la historia de las Estrellas de DENA son 494, de manera que a Ramírez todavía le faltan 234 victorias, estaríamos hablando de quizás 3 años y medio más para llegar a esa cifra, pero si se mantiene en el cargo es probable que Ramírez tiene chance de llegar a ese total y de establecer su marca como el manager más exitoso en la historia de la franquicia, cosa que sería fantástica. El segundo manager más ganador, perdonen que tampoco tenemos el nombre a la mano, cosechó 461 victorias, de manera que todavía de cualquier forma estamos hablando de al menos 200 victorias más que necesita Ramírez para llegar a esas marcas, pero repetimos, al ritmo que va bien y tiene sin duda alguna chance de aspirar a igualar o superar esas marcas. En este momento, a la fecha de hoy, Ramírez tiene récord de 262 victorias,
255 derrotas y 13 empates. Y repetimos, en 3 años y medio que lleva como manager del equipo, y este año tiene chance de competir por el título de liga y volver otra vez a la postemporada. Hablemos también del debut del dominicano Smiling Montilla con los Carpas de Hiroshima. Eso ocurrió esta semana, el martes 30 de julio, y hizo un debut como abridor con el equipo. Recuerden, Montilla estuvo trabajando desde el año pasado, si mal no recordamos, en el programa de desarrollo de los Carpas de Hiroshima, y fue recientemente promovido al primer equipo. Le dieron un contrato de liga mayor con el primer equipo de los Carpas de Hiroshima. Le dieron la oportunidad de debutar. Lamentablemente no le fue bien, salió derrotado luego de permitir 3 carreras, 2 de ellas limpias, y 7 hits en 2 entradas y un tercio de labor, de manera que su efectividad quedó en 7.71. Sin embargo, ese debut le permitió convertirse en el latino número 270 en jugar al menos una entrada en la máxima categoría de la NPB, y en el dominicano número 128 en jugar, repetimos, en la máxima categoría de la NPB. De manera que bienvenido a Montilla a la liga. Esperemos que tengas más chance de lanzar de nuevo por lo que resta de la temporada. Obviamente será difícil que se gane la titularidad porque el equipo ya tiene demasiados extranjeros en su nómina y solo puede tener a 4 de ellos de manera simultánea en el roster activo. De manera que no va a ser fácil para Montilla ganarse la titularidad, pero por lo menos hay que celebrar sin duda el hecho de que haya debutado en la liga esta semana. Una noticia, o la noticia triste de la semana, fue que los Leones de Seibu dejaron en libertad al dominicano Fabio Castillo, quien no ha visto acción esta temporada. Él debutó el año pasado con los Leones de Seibu, le fue bastante bien, vio acción en 20 juegos, 12 de ellos fueron aperturas, dejó récord de 7-4 y efectividad de 4.48. El equipo contaba con él otra vez para esta temporada, pero lamentablemente él tuvo una lesión y se ha estado recuperando, y lamentablemente no ha podido regresar a su mejor forma, y eso con ese problema que tiene, las posibilidades de jugar en el equipo mayor de Seibu son mínimas, de manera que según el diario Sankei Sports, el mismo jugador fue el que le pidió al equipo que lo dejara en libertad, precisamente por el hecho de la lesión, y también por el hecho de que el chance de que pueda jugar otra vez en el equipo grande de los Leones de Seibu es muy pequeño, de manera que él mismo decidió terminar la relación y tratar de reanudar su carrera en una liga distinta. De manera que con esto Castillo se convierte en el primer latino en quedar libre esta temporada en la NPB. Hablemos ahora de los latinos más destacados de la semana, y tuvimos varios. Fue una semana muy productiva para los jugadores latinos. Sin ningún orden particular, vamos a mencionar a Zoilo Almonte, que conectó un jonrón. El dominicano Zoilo Almonte conectó un jonrón, empujó 4 carreras y anotó 4 y batió muy bien. Se fue de 26-11, es un promedio de 423 para Zoilo Almonte en los 6 partidos que disputó esta semana, de manera que fenomenal la actuación que tuvo. Su compatriota Xavier Batista conectó un jonrón, empujó 4 carreras y anotó 4 carreras también, a pesar de que su promedio no fue el mejor, pero fue una semana productiva para él. El cubano Alfredo Spaine conectó 2 jonrones, empujó 6 carreras y anotó 4. Esta semana su promedio no fue el mejor, pero tuvo buenos números en esos departamentos. El cubano Alex Guerrero conectó un jonrón, empujó 5 carreras y anotó 1. Esta semana el también cubano Leonis Martín conectó 2 jonrones, empujó 7 carreras, anotó 5, conectó 4 dobles y batió para 357. De 28-10 se fue Martín en los 6 juegos que disputó esta semana. El venezolano Yangervis Solarte conectó 2 jonrones, empujó 4 carreras y anotó 2. Pero eso lamentablemente fue en un mismo juego, fue en el juego del martes 30 de julio. A partir de entonces se ha ido en blanco en casi todos los partidos que ha disputado. Solamente conectó un hit en los siguientes 5 partidos. El puertorriqueño Neftali Soto conectó un jonrón, empujó 8 carreras y anotó 4 esta semana. Y el cubano Dayan Viciedo conectó un jonrón, empujó 5 carreras y conectó 2 dobles. El promedio no fue el mejor, pero sí tuvo números importantes
en la parte ofensiva. De manera que estos fueron los latinos más destacados de estos las últimas 6 jornadas de esta semana. Y son los que obviamente, por ejemplo, Soto, como ya lo mencionamos, se convirtió en el líder absoluto de empujadas en la Liga Central, y eso lo logró gracias a la gran semana que tuvo con las Estrellas de Vena esta semana. Hablemos ahora de los abridores latinos de esta semana, que tuvimos varios. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 abridores latinos vieron acción esta semana. El primero fue el cubano Onelki García, que lanzó el martes 30 de julio. 5 entradas completas, 8 hits, un jonrón, 2 carreras. Ponchó a 3 y otorgó 3 boletos. Se fue sin decisión, por lo tanto su récord quedó en 2-4, pero su efectividad bajó a 5.20. Ese mismo día, el martes 30 de julio, el dominicano Smiling Montilla hizo su debut en la NPB y perdió, como ya lo mencionamos. Lanzó 2 entradas y un tercio, permitió 7 hits, 3 carreras, 2 de las cuales fueron limpias. Ponchó a 3, otorgó un boleto y perdió, por lo tanto su récord quedó en 0-1 y su efectividad en 7.71. Al día siguiente, el miércoles 31 de julio, el turno fue para el venezolano Robert Suárez de los Halcones de SoftBank, quien lanzó 4 entradas completas, permitió solo un hit, ninguna carrera, 3 ponches, 5 boletos. Se fue sin decisión, por lo tanto su récord está en 0-4 y su efectividad bajó a 6.87. Suárez, repetimos, es un muchacho que cuando llegó a la liga en 2016 fue contratado como relevista. Tuvo un éxito tremendo como relevista intermedio para el equipo de SoftBank. Esta temporada, por una razón que todavía no conocemos, lo convirtieron en abridor y no sabemos por qué, porque el equipo tiene muy buenas opciones para utilizar como abridores, pero por alguna razón han estado insistiendo con Suárez como abridor y tiene récord de 0-4 y no le ha ido bien. Pero lo que sí podemos decir en la defensa de Suárez es que en cada una de sus aperturas él ha mejorado la actuación que tuvo en la apertura anterior. Tras su primera apertura permitió tantas carreras que su efectividad estaba como en 19.29, algo así. Y en cada una de las aperturas que ha realizado después de eso ha ido bajando poco a poco esa efectividad hasta dejarla en 6.87, que es la marca que tiene actualmente. Eso nos parece fenomenal. Y además en esta ocasión fue la primera vez en todo el año que no permitió carreras en un partido. De manera que fantástica pues la actuación de Suárez esta semana. Lástima que no haya podido ganar, pero pues aplaudimos el hecho de que ya finalmente está dando resultados esa estrategia que decidió utilizar SoftBank con él esta temporada. El jueves 1 de agosto tuvimos 2 abridores latinos. El primero fue el dominicano Christopher Mercedes, que lanzó 6 entradas completas, permitió 10 hits, un jonrón, 2 carreras, 3 ponches, no otorgó boletos, perdió, por lo tanto su récord quedó en 6-6 y su efectividad bajó a 3.51. Ese mismo día, el jueves 1 de agosto, el turno fue para el dominicano Enny Romero, quien lanzó 6 entradas completas, permitió 8 hits, un jonrón, 2 carreras, 6 ponches y un boleto. Lamentablemente perdió porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros, por lo tanto su marca de la temporada está en 6-8 y su efectividad bajó a 3.82. El cubano Ariel Miranda lanzó ayer sábado 3 de agosto, lanzó 7 entradas completas, permitió apenas un hit, un jonrón, que fue un jonrón solitario, ponchó a 6 y otorgó 2 boletos. Ganó el partido, fue su segunda victoria consecutiva, por lo tanto su efectividad bajó a 3.82 y esta es la primera vez en toda la temporada que Miranda tiene una efectividad inferior a 4. Desde el primer día tuvo la efectividad súper alta, la fue bajando poco a poco tras cada apertura y finalmente en esta ocasión pues logró bajar su efectividad por debajo de 4 y en este momento la tiene en 3.82. Finalmente está el dominicano Brian Rodríguez, que no fue abridor esta semana, pero hoy domingo realizó un relevo sensacional. Por alguna razón que no sabemos, el manager cambió al lanzador luego del primer inning. No sabemos si es que hubo una lesión o fue una decisión técnica. El cuento es que después de una entrada, apenas una entrada, el manager de los luchadores Nippon Ham decidió sacar a su lanzador abridor y metió a Rodríguez como relevista a partir del segundo episodio. ¿Qué hizo Rodríguez? Lanzó 5 entradas completas en las que permitió apenas un jonrón solitario. Todo lo demás estuvo prácticamente en blanco.
no otorgó boletos, ganó el partido en relevo y bajó su efectividad a 3.00. De manera que fue una actuación muy buena. Repetimos, 5 entradas de relevo, permitió apenas una carrera y además ganó el partido. De manera que fue una actuación sensacional para Rodríguez, a quien estamos contando casi que como un abridor en esta temporada, porque además tiene 6 victorias y eso es importante. Son muy pocos. Christopher Mercedes tiene 6 victorias también. Son prácticamente los únicos 2 latinos que han llegado a las 6 victorias esta temporada. De cualquier forma, repetimos, una semana una semana exitosa para los lanzadores latinos, a pesar de que 3 de ellos perdieron, pero 2 ganaron y 2 se fueron sin decisión. Hablemos también ahora de la cerrada competencia, la emocionante competencia por el liderato latino de jonrones esta temporada en la NPB. La carrera continúa con 5 competidores, con 5 jugadores. Soto, el puertorriqueño Neftali Soto sigue siendo el líder, tiene tiene 28 jonrones y 75 empujadas en este momento. El dominicano Xavier Batista y el cubano Alfredo Espaine tienen 25 jonrones cada uno y la diferencia en carreras empujadas es mínima. De Espaine tiene 63 remolques y Batista tiene 59. En el cuarto lugar está el venezolano José Celestino López, que tiene 23 jonrones y 68 empujadas. Y en el quinto lugar está el cubano Yurisbel Gracial, quien tiene 20 estacazos y 48 carreras empujadas. Pero no queremos hablar solamente del liderato jonrones o el liderato de carreras empujadas entre los latinos. También vale la pena hablar del liderato de victorias entre los lanzadores latinos, porque tenemos un triple empate. Tenemos 3 lanzadores latinos con 6 victorias hasta el momento. El dominicano Christopher Mercedes, el también dominicano Enny Romero y el también dominicano Jerónimo François, que a pesar de ser relevista, él ya tiene 6 victorias como relevista esta temporada. El dominicano Brian Rodríguez también tiene 6 victorias esta temporada, tanto como abridor como relevista, y pues le ha ido bastante bien. De manera que estamos hablando de 4 latinos con 6 victorias en este momento en la NPB y tienen chance de llegar a las 10 victorias antes de que termine la temporada. Y finalmente el cubano Oriel Miranda, quien tiene 5 victorias hasta el momento y que ha ido mejorando en cada apertura que ha realizado esta temporada. De manera que estos son los latinos o los lanzadores latinos más destacados del momento. Y finalmente queríamos hablar de la candidatura de las Estrellas de Dena al título de la Liga Central. El equipo de Dena barrió a los Gigantes de Yomiuri este fin de semana. Jugaron viernes, sábado y domingo en el estadio de Yokohama. Y no fue sencillo, los marcadores estuvieron cerrados, pero el equipo de Dena logró ganar los 3 partidos en fila. Eso le dio además 5 derrotas consecutivas a los Gigantes de Yomiuri y coloca a las Estrellas de Dena a apenas medio juego del liderato de la Liga Central, que es un liderato que ocupan los Gigantes de Yomiuri en este momento. Nos parece algo... probablemente la última vez que el equipo de Dena estuvo tan alto, tan cercano al liderato de la liga, tan lejos en el calendario. Estamos hablando de agosto en este momento. Por ejemplo, en el año 2012-2013, cuando el manager Kiyoshi Nakahata era el manager de las Estrellas de Dena, en un par de ocasiones el equipo llegó a estar a tomar el liderato de la liga, pero eso fue en el año 2013 o 14 y fue nada más por un mes, por el mes de mayo. Ya después de eso el equipo perdió el liderato y nunca más estuvo siquiera cerca de pelear por el título de liga. En este caso estamos hablando de algo especial. Estamos hablando de que las Estrellas de Dena están apenas a medio juego de la punta del liderato de la Liga Central y estamos a 4 de agosto. Estamos ya bien entrados en la temporada, prácticamente en la recta final, con solamente 2 meses restantes en el calendario. Y repetimos, al menos 21 años, desde hace al menos 21 años las Estrellas de Dena no llegaban o no estaban tan cerca del liderato, tan lejos en el calendario en una misma temporada. De manera que estamos hablando de una candidatura real. El equipo tiene el chance real de pelear por el título de liga y de romper con la hegemonía que habían
mantenido en estos últimos 3 años los Carpas de Hiroshima, que por cierto ya quieren extender porque el equipo pareció que se le había escapado el título de las manos y ya está de regreso, está apenas a 2 juegos del liderato, está justo detrás de Dena y de los Gigantes de Yomiuri, que son los actuales líderes, y le ha ido muy bien el equipo y tiene el chance de pelear también por el título de liga. Nos parece que va a ser una competencia bien interesante de aquí al final del calendario, a ver cuál de los 3 equipos se queda con el título, sean los Gigantes de Yomiuri, sean las Estrellas de Dena o sean los Carpas de Hiroshima. Hablando del equipo de Dena, el equipo de Dena tiene en este momento récord de 14 victorias, 4 derrotas y un empate desde el descanso de la Serie de las Estrellas. Y no solo eso, sino que ante los Gigantes de Yomiuri, que son los quienes ocupan el liderato en este momento, tiene una serie particular de 8 victorias y 8 derrotas. Cuando la serie este fin de semana comenzó, esa serie particular estaba a favor de los Gigantes de Yomiuri 8-5. En este momento ya está 8-8. Además de eso, todavía tienen 9 partidos pendientes por disputar esta temporada, es decir, partidos entre Dena y Yomiuri. Y Dena va a ser local en 6 de esos partidos. De manera que esos enfrentamientos directos son los que le van a dar el mayor chance a Dena de tomar en solitario el liderato de la Liga Central y de pelear por el título de ese circuito. Yomiuri, por el contrario, tiene récord de 5-13 desde el descanso de la Serie de las Estrellas, y los Carpas de Hiroshima tienen marca de 14-4, la misma marca que tienen las Estrellas de Dena. De manera que, repetimos, va a ser una muy emocionante carrera hasta el final de la temporada regular entre Yomiuri, Dena y los Carpas de Hiroshima. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con todo eso. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy: las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 29 de julio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de qué tipo de futuro tendrán el venezolano Yangervis Solarte y el cubano Leones Martín en la NPB. Lo que hicimos en esa columna fue analizar los casos de los jugadores que, como estos dos, debutaron, los jugadores latinos, que como estos dos, debutaron en la NPB y les fue muy bien en los primeros días, y qué fue lo que pasó con ellos luego. A algunos les continuó yendo bien hasta el final de la temporada, a otros pararon de producir apenas 3, 4, 5 juegos después y nunca más se levantaron. De manera que estamos tratando de averiguar quizás qué tipo de jugadores o qué tipo de futuro, qué tipo de carreras van a tener Solarte y Martín en la NPB. Ya después de 9 partidos de semana y media, vimos que Solarte bajó un poco esa producción, pero Martín la ha mantenido, de manera que podríamos estar en presencia de una situación similar, de que Martín se mantenga produciendo bien hasta el resto de la temporada, mientras que Solarte no lo haga. De cualquier forma, es muy muy temprano para decidir, para dar un veredicto al respecto. Hay que esperar a ver qué ocurra, pero se promete ser un tema interesante lo que ocurra tanto con Solarte como Martín en lo que resta de la temporada 2019 de la NPB. El martes 30 de julio, la noticia del día fue que el venezolano Yangervis Solarte conectó 2 jonrones, llegó a 3 y empujó 4 carreras en el triunfo de los Tigres de Hanshin de ese día. El cubano Dayan Vicedo remolcó 2 carreras. El cubano Leones Martín conectó un jonrón y llegó a 2. El cubano Alex Guerrero remolcó 3 carreras. El dominicano Ruby de la Rosa salvó. El dominicano Smiling Montilla debutó ese día en la NPB. Y tanto el venezolano José Celestino López como el puertorriqueño Neftali Soto remolcaron ambos una carrera en ese partido. El miércoles 31 de julio, el cubano Alex Guerrero fue el héroe de la jornada, conectó su 10º jonrón y empujó 2 carreras. El dominicano Jerónimo Franzo salvó el partido. El dominicano Zoilo Almonte empujó una carrera. El venezolano Robert Suárez se fue sin decisión. Esas fueron las figuras más destacadas del miércoles 31 de julio. El jueves 1 de agosto, el cubano Alfredo Espaine conectó 2 jonrones, con los cuales llegó a 25 y empujó 4 carreras. El venezolano Ernesto Mejía remolcó 3 carreras. El cubano Leonis Martín conectó su 3er jonrón de la temporada y empujó 2 carreras.
El puertorriqueño Neftali Soto remolcó 2 carreras ese día. El dominicano Jeffrey Marté y el cubano Dayan Viceo remolcaron 1 carrera cada uno. Ese mismo día el dominicano Eni Romero perdió y el dominicano Christopher Mercedes también perdió. Fueron los 2 abridores latinos de esa jornada. El viernes 2 de agosto, el dominicano Xavier Batista conectó su jonrón número 25 de la temporada y empujó 4 carreras. Fue un jonrón con las bases llenas. El dominicano Soler Morte también pegó un jonrón. Fue su quinto jonrón de la campaña y empujó 2 carreras. El cubano Dayan Viceo también se fue para la calle. Llegó a 13 jonrones esta temporada. Fue un jonrón solitario. El venezolano José Celestino López, el puertorriqueño Neftali Soto, el cubano Alfredo Espaine, el dominicano Steven Moya, que empujó 3 carreras, y el cubano Leonis Martín, que remolcó 1. Esos fueron los jugadores más destacados del día, que repetimos, fue una jornada súper productiva para los latinos en la NPB. El sábado 3 de agosto, ayer el puertorriqueño Neftali Soto conectó su jonrón número 28 de la campaña y empujó 4 carreras. El cubano Ariel Miranda ganó su apertura del día. El cubano Alfredo Espaina remolcó 1 carrera, así como lo hizo su compatriota Dayan Viciedo. Los dominicanos Steven Moya y Jeffrey Marté y Zoilo Almonte empujaron 1 carrera cada uno. Y el venezolano José Celestino López remolcó otra carrera. Esa fue estamos hablando de los resultados de ayer, del sábado. Soto pegó el jonrón 28, empujó 4 carreras. Miranda ganó, Despain empujó 1, Viciedo empujó 1, Moya empujó 1 y Marté empujó 1. Esos fueron los resultados de ayer. Los resultados de hoy, domingo 4 de agosto. El dominicano Alejandro Mejía conectó su tercer jonrón de la temporada y empujó 3 carreras. El cubano Leonis Martín empujó 3 carreras también. Y el dominicano Brian Rodríguez ganó en relevo luego de permitir apenas 1 carrera en 5 entradas completas. El dominicano Steven Moya, su compatriota Zoilo Almonte y el venezolano José Celestino López empujaron 1 carrera cada uno para completar las cifras del día. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar de la historia del primer as del béisbol japonés, el primer gran lanzador del béisbol japonés, el béisbol profesional japonés, Eiji Sawamura, cuyo nombre es utilizado para el premio que se le otorga al lanzador más destacado de la temporada en la NPB, que es conocido como el premio Sawamura. Y este tema queremos mencionarlo a petición de uno de nuestros seguidores, Luis Vargas, que a través de Twitter nos dice: magnífico podcast, la NPB toma el relevo de la MLB, tocada de muerte por la NFL, la NBA, la NCAA y amenazada por la NHL y el fútbol. Por favor, haga un especial sobre Eiji Sawamura en la sección Conociendo el Béisbol Japonés. Bueno, precisamente para responder esta petición de Luis Vargas quisimos hablar de Eiji Sawamura. Eiji Sawamura fue un lanzador colegial, un muchacho cuyo padre jugaba béisbol también. Él nació y creció en una región al norte de Japón, si mal no recordamos, donde destacó como un buen lanzador colegial. Lanzaba para una escuela que no era particularmente famosa o conocida por su calidad, la calidad de béisbol, la calidad de su equipo de béisbol. Sin embargo, gracias a la actuación de Sawamura, este equipo logró avanzar al famoso torneo Koshien, el torneo de escuelas secundarias que se realiza anualmente en Japón. Y en Koshien pues no llegaron muy lejos, jugaron 2 partidos, ganaron el primero y perdieron el segundo. Y recuerden, Koshien es un torneo de eliminación directa, de manera que si uno pierde el primer partido pues ya queda eliminado del torneo. En este caso, el equipo de Eiji Sawamura, la escuela de Eiji Sawamura, logró ganar el primer partido, pero después perdió en el segundo y el equipo fue eliminado. Muchos detalles que vamos a mencionar aquí hoy los sacamos de un fabuloso libro llamado Banzai Babe Ruth, de un autor norteamericano llamado Robert Fitz, que habla de la historia en buen detalle de la historia de Eiji Sawamura, pero es especialmente un libro que detalla con extremados o describe con muchísimos detalles
la gira de las estrellas de Grandes Ligas por Japón en noviembre de 1934. Estamos hablando de una gira que incluyó a Babe Ruth, a Lou Gehrig, a Jimmy Foxx, a Charlie Gettinger, a otras estrellas del béisbol Grandes Ligas de aquella época y al famoso manager Connie Mack. Todos ellos estaban participando, tomaron un barco que se llamaba la Emperadora de Canadá o algo así era el nombre del barco. Salió de Vancouver, por cierto, de Canadá, se paró en Hawái y después fue a Japón, donde jugaron como 17 o 20 juegos amistosos contra equipos universitarios y equipos de todas estrellas colegiales de Japón. Obviamente el equipo de Grandes Ligas ganó con muchísima facilidad todos esos partidos, excepto uno, que lo ganó apenas 1-0. Y es el partido que realmente saltó o catapultó a la fama a Eiji Sawamura en Japón. En aquel momento Japón todavía no tenía una liga profesional de béisbol, todo su béisbol era amateur y estaba limitado a béisbol colegial y béisbol universitario. El fundador no el fundador, pero el dueño del diario Yomiuri, cuyo nombre es Matsutaro Shoriki, organizó esta gira como manera de promocionar su periódico, pero también como manera de promocionar el béisbol que tanto le gustaba. Y él se empeñó en crear la primera liga profesional de béisbol japonés. Por eso trajo a estas estrellas de Grandes Ligas a Japón como para inspirar, como para darle promoción al béisbol profesional y utilizar la respuesta del público para crear la primera liga profesional. Y entre otras cosas, Matsutaro Shoriki con su ayudante Sotaru Suzuki, que fue el organizador de todo el evento, se empeñaron o se propusieron la idea de crear una liga profesional. Y para esa liga, para el primer equipo que ellos crearon fue el equipo que hoy conocemos como Gigantes de Yomiuri, y querían, el señor Shoriki y el señor Suzuki querían ambos tener los mejores jugadores disponibles en Japón en ese equipo, de manera que el equipo siempre ganase o fuese un equipo ganador en todo el tiempo. Y parte de ese plan fue incluir a Eiji Sawamura, que ya se estaba destacando como uno de los mejores lanzadores colegiales de Japón, para que fuera jugador profesional en la primera liga japonesa. Y Sawamura estaba interesado, obviamente. Él decidió renunciar a estudiar en la universidad para poder convertirse en un jugador profesional, y pues le fue muy bien en esta gira en la que enfrentó a los jugadores de Grandes Ligas. Ahora, su salto a la fama, la clave de todo para el estrellato de Eiji Sawamura fue un partido, uno de esos 20 partidos que disputaron las estrellas de Grandes Ligas en Japón, que se jugó en el estadio Kusanagi de Shizuoka, que todavía existe y en el que todavía se hacen partidos regionales durante la temporada regular cada año. Fue un 20 de noviembre, el 20 de noviembre de 1974. Sawamura fue el lanzador abridor del equipo japonés en esa oportunidad y saltó a la fama porque estuvo lanzando un juego sin hit ni carreras, un juego perfecto hasta la apertura del quinto inning, si mal no recordamos. Y también porque ponchó de manera consecutiva a Babe Ruth, a Lou Gehrig, a Charlie Gehringer, a Babe Ruth, a Lou Gehrig y a Jimmy Foxx, los 4 de manera consecutiva. Y eso obviamente despertó un ruido tremendo en el estadio. Los fanáticos estaban gritando, emocionados con la actuación de Sawamura. Describe Robert Fitz en el libro que al parecer en ese momento, en esa hora del día en que estaban jugando, el sol pegaba en la espalda a Sawamura cuando estaba lanzando y le pegaba de frente en la cara a los bateadores norteamericanos, y parece que eso influyó mucho en el resultado del partido porque no podían ver bien la pelota. Lo que veían era la figura oscura de Sawamura sobre el montículo y con el sol pegándoles de frente en la cara, y no podían ver bien los lanzamientos que Sawamura estaba haciendo. De cualquier forma, Sawamura lanzó muy bien ese día. Repetimos, ponchó estas cuatro superestrellas de manera consecutiva y perdió el partido con un marcador de 1-0 con un jonrón solitario de Lou Gehrig en el cierre o en la apertura de la séptima entrada. Al parecer, Babe Ruth, que lo poncharon un par de veces en el partido, Sawamura lo ponchó un par de veces en el partido, había estado
recomendándoles a todos los jugadores de su equipo que se sentaran a esperar la curva de Sawamura, que tarde o temprano iba a llegar, era una buena curva, y que se sentaran a esperarla porque podían hacer contacto y conectar un jonrón. Y Lou Gehrig no era especialmente un amigo entrañable de Babe Ruth. Había mucha competencia y mucho roce entre ambos. Sin embargo, según describe Robert Fitz en el libro, Lou Gehrig pues, reconocía un buen consejo cuando lo escuchaba, y él simplemente decidió en uno de esos turnos sentarse a esperar la curva hasta que efectivamente recibió una buena curva y conectó un batazo que fue un jonrón solitario. Fue la única carrera del partido. El equipo de estrellas de Grandes Ligas ganó 1-0. Sawamura quedó derrotado, pero al día siguiente, con el relato de lo que ocurrió en el partido, se convirtió en una estrella nacional porque todos los periódicos de Japón estaban describiendo lo que había hecho en el partido. De hecho, esa misma noche, y eso también lo explica Robert Fitz en el libro, Connie Mack, el famoso manager de Grandes Ligas, no estuvo presente en el partido. Él había decidido hacer una gira, visitar un puerto o algo con las esposas de los jugadores y otras personas que habían ido al viaje. Pero cuando regresó al hotel, Babe Ruth le dijo, mira, este muchacho Sawamura lanzó muy bien esta tarde, ¿qué tal si lo invitamos a que venga a jugar con nosotros a los Estados Unidos, etcétera? Y cuando escuchó eso, Connie Mack se sentó con Sutaro Suzuki, el organizador japonés de todo el evento, y le dijo, mira, ¿qué posibilidades existe de que dejen a Sawamura que venga a jugar a los Estados Unidos con nosotros? Y al final Sawamura no aceptó. Él quiso quedarse en Japón y cumplir su promesa de convertirse en jugador profesional en la liga japonesa. Sin embargo, repetimos, la fama de Sawamura viene de ese partido, de ese único partido en el que lanzó muy bien, en el que ponchó a estos 4 bateadores y que lo convirtió de la noche a la mañana en un héroe a nivel nacional. Y después de eso, cuando finalmente comenzó la primera liga de béisbol profesional japonés en 1936, Sawamura lanzó con los Gigantes de Yomiuri y se convirtió en uno de los ases de los Gigantes de Yomiuri. Lanzó 3 juegos sin hit ni carreras en su carrera, que duró de 1936 a 1943. En 1937, por ejemplo, tuvo récord en la temporada de 33 victorias y 10 derrotas con una efectividad de 1.38. Y finalmente, o lamentablemente, Sawamura no pudo tener una carrera más larga en el béisbol japonés porque murió sirviendo en la Segunda Guerra Mundial con el ejército japonés. El barco en el que estaba fue torpedeado por un submarino estadounidense en 1944 y todos los soldados que estaban en el barco murieron, incluyendo a Eiji Sawamura. De manera que tuvo una carrera fantástica mientras tuvo la oportunidad de jugar. De hecho, se interrumpió su carrera 2 veces. Él jugó las temporadas 36 y 37, la temporada 38 y 39, si mal no recordamos, estuvo sirviendo con el ejército japonés en China. Luego regresó y jugó como 4 temporadas más, y luego se volvió a enlistar en el ejército y, como mencionamos, lamentablemente murió en combate en el año 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la única parte triste, digámoslo así, que nos decepciona un poco de la historia de Sawamura es que, según este libro de Robert Fitz, que menciona una carta que escribió Sawamura y que la publicó un periódico japonés, Sawamura tuvo la oportunidad de visitar los Estados Unidos como miembro de los Gigantes de Yomiuri. En 1935 los Gigantes de Yomiuri fueron a jugar varios partidos amistosos contra equipos universitarios en los Estados Unidos, como preparación para la temporada de 1936, que iba a ser la primera temporada profesional en Japón. Y uno de estos diarios japoneses publicó una carta, un artículo que escribió Sawamura después de su experiencia del viaje a los Estados Unidos, donde habla muy, muy mal de los Estados Unidos. Es decir, Sawamura lamentablemente detestaba a los Estados Unidos, no le gustaba la comida, no le gustaba la cultura, no sentía ningún tipo de respeto por los americanos. Decía que le motivaría o le gustaría la idea de lanzar en Grandes Ligas porque enfrentaría a los mejores bateadores del mundo, pero al mismo tiempo dice que él no creía que hubiese durado mucho tiempo en los Estados Unidos porque no se hubiese podido adaptar a ese tipo de cultura. Probablemente su visión estuvo impactada por la propaganda del ejército japonés, que en aquel momento consideraba a los soldados estadounidenses como inferiores a los de ellos, y obviamente pues era una época distinta. Estamos hablando de un periodo de guerra en el que muchas naciones se detestaban las unas a las otras y todo el mundo entero estaba en guerra.
Pero nos pareció que esa fue la única nota triste, la única nota que nos decepciona de la historia de Sawamura es precisamente ese resentimiento, ese odio que tenía hacia los Estados Unidos, que desde cierto punto de vista entendemos, por supuesto, sobre todo nosotros latinoamericanos que somos víctimas del imperialismo estadounidense y de cómo nos han forzado y nos han invadido y han interrumpido nuestras historias en distintas partes de este siglo, pero al mismo tiempo, caramba, nos parece que también es un poco exagerado ya tener ese odio tan grande, tan desenfrenado de alguna manera por el enemigo. Es decir, hay cosas de los Estados Unidos que sí nos gustan, por ejemplo, como el béisbol, que es lo que celebramos en este programa y de lo que tanto nos gusta hablar. Pero obviamente sí hay cosas con las que estamos en desacuerdo. También hay cosas que sí nos gustan y que deberíamos aceptar es decir, tiene que haber un balance entre todo, pues no hay país perfecto, no hay cultura perfecta, hay cosas que nos van a gustar y cosas que no, pero en este caso al menos lo que podemos leer en esta carta que escribió Sawamura, prácticamente todo era odio y eso pues nos decepcionó un poco. De manera que esperemos que Luis esté satisfecho con la historia, pero esta es la historia entonces de Eiji Sawamura, el primer as del béisbol japonés. Lanzó 3 juegos sin hits ni carreras durante su carrera y es un miembro del Salón de la Fama del béisbol japonés. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, tuvimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros distintos seguidores en las redes sociales. Comencemos con Ricardo vía Twitter, quien nos pregunta: ¿hay algún latino en el Salón de la Fama japonés? Gracias por la pregunta, Ricardo. En este momento no, pero pronto tendremos uno, el venezolano Alex Ramírez. Podría ser muy pronto, es decir, en enero del año 2020 podría ser convertirse en el primer latino en ser electo, exaltado al Salón de la Fama japonés. Y si no es en este año, en enero de 2020, va a ser en enero de 2021, pero muy pronto, con toda seguridad, Alex Ramírez se va a convertir en el primer latino y apenas el segundo extranjero en ser electo al Salón de la Fama del béisbol japonés. Segundo jugador extranjero, porque hay otros extranjeros, pero son gente que estuvo relacionada a la organización del béisbol, no jugadores como tal. Chio vía Twitter nos pregunta: ¿cómo le está yendo a Efraín Navarro? ¿Está en el equipo grande de Hanshin? Lamentablemente no, en este momento está en el equipo menor. Lo que pasa es que recuerden, la liga solamente permite 4 extranjeros en el roster activo al mismo tiempo y Hanshin tiene demasiados extranjeros, de manera que en este momento Efraín Navarro tiene muy pocas posibilidades de jugar, porque arriba ya están Jeffrey Marte y Yangervis Solarte. Está Pierce Johnson, que es un relevista intermedio que está teniendo un éxito tremendo. Y estaba Randy Messenger también, el abridor norteamericano, que es uno de los mejores abridores del equipo, o que ha sido uno de los mejores abridores del equipo por los últimos 10 años. De manera que en este momento el chance de que Navarro juegue lamentablemente es mínimo. Igor vía Twitter dice: hoy estuvimos en el Kyocera Dome para ver el triunfo de los Búfalos de Orix contra Seibu. Gran picheo de Yoshinobu Yamamoto. El dominicano Steven Moya estuvo con él en la entrevista al final del partido. Un saludo a todos los seguidores del béisbol japonés. Pues muchísimas gracias, Igor, por el comentario y por las fotos, que también compartió unas fotos de ese partido al que asistió. John Aingeru Molinero, esperemos que estemos pronunciando eso bien, vía Twitter nos dice: felicidades por el programa y la web. Podría decir cuáles son las mayores rivalidades del béisbol japonés al estilo de Yankees Red Sox o Giants Dodgers. Gracias, John, por la pregunta. La mayor rivalidad son Gigantes de Yomiuri contra Tigre de Hanshin. Son los dos equipos más populares. Además son los equipos que representan a las dos principales ciudades de Japón. Yomiuri representa Tokio y Hanshin representa Osaka. Son las dos principales ciudades japonesas que además tienen rivalidad entre ellas, pues. De manera que esa es sin duda alguna la principal rivalidad, que además tiene muchas similitudes con la rivalidad entre los Yankees y los Medias Rojas, porque tal como en ese caso los Gigantes de Yomiuri casi siempre ganan y los Tigres de Hanshin casi siempre pierden. En los Estados Unidos, en la Grandes Ligas, los Medias Rojas han tenido un siglo fantástico hasta el momento. Desde el año 2001 hasta ahora han ganado 3 series o 4 series mundiales más que lo que han ganado los Yankees en Nueva York. Pero antes de eso los Yankees casi siempre ganaban y los Medias Rojas nunca ganaban nada.
De manera que la serie entre Hanshin y Yomiuri, o la rivalidad entre Hanshin y Yomiuri, es muy similar. Gabriel Castañeda, vía Twitter, dice: me da la impresión de que Japón es el único lugar donde los visitantes juegan también de blanco. Bueno, a veces llevan pantalones blancos, pero no quiere decir que jueguen por completo vistiendo de blanco. El blanco normalmente es el uniforme del equipo local. De cualquier forma, en Japón sí es mucho más creativo que las grandes ligas en términos de uniformes. Los equipos japoneses a cada rato están utilizando uniformes alternativos y cambian los colores de sus camisetas por distintos festivales y distintos eventos que preparan. De manera que en ese sentido es mucho más ameno el béisbol japonés. Hay mucha variedad en términos de uniformes. Todos los equipos utilizan como 5, 6, 7 uniformes distintos cada temporada, porque repetimos, tienen este tipo de festivales y promociones a cada rato, y siempre tienen uniformes muy interesantes y muy bonitos, de manera que eso lo celebramos. José Castillo vía Facebook: ¿cuántos honrones lleva Celestino López en este momento? 23. Las estadísticas están disponibles en nuestra página beisboljaponés.com. Te invitamos a que las revises ahí. Johan José Carreño vía Facebook: quería preguntarle si el lanzador venezolano Albert Suárez sigue activo en la liga japonesa. Sí, Johan, Albert Suárez todavía pertenece a las Golondrinas de Yakult. Tiene tiempo sin lanzar porque se lesionó, está lesionado. No tenemos los detalles de la lesión, pero suponemos que se está recuperando todavía porque no está lanzando ni siquiera en el equipo menor de las Golondrinas de Yakult, pero todavía pertenece al equipo, no lo han dejado en libertad ni nada por el estilo. Héctor de Jesús vía Facebook dice: a nivel global, ¿el puertorriqueño Neftalí Soto es también líder de jonrones? No. A nivel global, él es el cuarto, si mal no recordamos. El primero es Jotaka Yamakawa de los Leones de Seibu, quien tiene 32 o 33 jonrones en este momento. Soto tiene 28 apenas, y por encima de él están Hayato Sakamoto, que tiene 29, y Brandon Laird de los Marinos de Lote, que tienen 29 también. Nacho Camarillo vía Facebook dice: en esa liga no juegan peloteros mexicanos. En este momento, Nacho, están Efraín Navarro y Cristian Villanueva, pero los dos están en el equipo menor de sus respectivos conjuntos. Joey Meneses estuvo hasta hace poco, pero si no lo leíste, pues fue suspendido prácticamente de por vida por dar positivo en una prueba antidopaje, y fue despedido por su equipo, de manera que ya no juega en Japón. Pero esos son los dos mexicanos que están activos en este momento. Alexander Zulari Portela vía Facebook dice: una pregunta. Todos esos juegan en el mismo equipo y ese Martín es el Martín de León y de Villa Clara. Esto es una pregunta en relación a una lista de uno de las jornadas de esta semana en la que publicamos todo lo que hicieron los jugadores latinos en los distintos equipos. Alexander, en relación a tu pregunta, no, todos ellos juegan en equipos distintos, no en el mismo equipo, y el Martín que mencionas sí es el mismo Leonis Martín de Villa Clara. Oscar Cedeño vía Facebook dice: le queda chiquita esa liga. Esto es con respecto al cubano Leonis Martín, que ha tenido un arranque o un debut fantástico hasta ahora en la NPB. Caramba, Oscar, es un poco temprano para decir que le queda chiquita la liga. Le está yendo muy bien, eso no cabe duda, pero hay que esperar. Todavía es temprano para dar ese tipo de veredicto. Hay que esperar cómo le va de aquí al final de temporada, si lo renuevan o no, y si lo renuevan, pues cómo le va en los años siguientes. Pero eso de que les queda chiquita la liga, pues no es necesariamente cierto. Le está yendo muy bien y eso es fantástico, eso lo celebramos, pero hay que esperar para saber si de verdad le queda chiquita la liga o no. Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos pregunta: ¿podría José Celestino López ingresar al Salón de la Fama de la NPB? Sí, es una posibilidad. Los números creemos que no lo ayudan, es decir, tiene buenos números hasta ahora. Pero para ingresar al Salón de la Fama del béisbol japonés no cuentan los números de las grandes ligas, salvo que en el caso como de Ichiro Suzuki, etcétera, pues obviamente sí los cuentan, porque son jugadores que comenzaron sus carreras, primero porque son jugadores japoneses, seguro porque comenzaron sus carreras en Japón y después las continuaron en los Estados Unidos, y por eso sí los contarían esos números. En el caso de López contarían solamente sus números de Japón, que son buenos, pero que obviamente comparado con otros jugadores que sí jugaron toda su carrera en Japón, pues obviamente no son suficientes. De manera que es probable que reciba algunos votos, pero vemos difícil que José Celestino López sea electo al Salón de la Fama del béisbol japonés en el futuro. Luis Vargas después nos dice: en Cooperstown, Clemens y Bonds no entran asediados por las sombras de los esteroides, no obstante, y con perplejidad y decepción se habla de la posibilidad de poder entrar en el Salón de la Fama. Bueno, el tema de los esteroides, eso es un tema
complicado que discutiremos en otro momento. Después nos pregunta, ¿en Japón es posible formar parte del Salón de la Fama habiendo procedido de una manera tan deshonrosa e indigna? Es una buena pregunta. No hay ninguna regla que impida que un jugador que haya sido suspendido o algo así entre al Salón de la Fama, pero obviamente para los japoneses eso es algo muy bochornoso y obviamente los periodistas no votarían por un jugador que haya tenido un tipo de problema. De manera que legalmente es posible que ingresen, pero en términos prácticos, repetimos, ningún periodista va a votar por un jugador japonés que haya cometido trampa de algún tipo. De cualquier forma también, es decir, las cosas en Japón son bastante drásticas. Es decir, el pelotero que se equivoque, que hace algo así escandaloso, lo hace solamente una vez porque después de eso lo botan de la liga, pues ya no puede jugar más. De manera que ni siquiera tiene el chance de haber cometido un error y después aspirar al Salón de la Fama. Eso no existe. Si cometió el error, ya lo despidieron en ese momento y se acabó su carrera y punto. No hay segunda opción en el béisbol japonés. De manera que básicamente ese escenario de un candidato a ingresar al Salón de la Fama que haya hecho cosas malas y que la gente no esté de acuerdo con él, prácticamente eso no se ve en Japón. Al menos no con jugadores japoneses. Quizás existe el problema en este momento del estadounidense Carl Tuffy Rhodes, que tuvo unos números excelentes en las 13 temporadas que jugó en Japón, pero que sí en su momento tuvo un problema con los Gigantes de Yomiuri, insultó al equipo públicamente, etc. Y eso obviamente le ha restado votos. Pues los periodistas no votan por él porque consideran que eso no es una actuación digna de un miembro del Salón de la Fama. Pero en lo que se refiere a jugadores japoneses, pues no recordamos haber visto nunca ese tipo de escenarios en la boleta de votación para el Salón de la Fama. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos en este caso con otra canción de ánimo de un jugador latino, porque tenemos dos jugadores nuevos, Leonis Martín y Yangervis Solarte, y encontramos la canción de ánimo de Leonis Martín, que es bien simpática, y pues queremos compartirla con todos ustedes en este momento. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Leonis Martín. Martín, la la la